Buen día, este es el ejercicio 6 de la lista de reproducción de gases ideales para termodinámica. El enunciado es el siguiente. ¿Cuántos moles de gas conformarán un recipiente de 35 litros a 380 Kelvin y con una presión de 0.8 atmósferas? Especifique la identidad del gas diatómico si tiene una masa de 25.144 gramos. Bueno, se nos pide calcular los moles y además que digamos qué gas es el que contiene el recipiente. Se cuenta con 35 litros, con una temperatura de 380 Kelvin y una presión de 0.8 atmósferas. Bueno, antes de comenzar es importante tomar en cuenta esos tres principales puntos. El primero es el que tiene un comportamiento ideal. Quiere decir que va a obedecer a la ecuación de los gases ideales. El segundo punto es acerca de la constante R, que se elige en función de las unidades que se van a utilizar, en este caso atmósferas litro sobre mol Kelvin. Y el tercero sobre la identidad del gas. Bueno, en este caso se nos pide que digamos de qué gas se está hablando. Para ello ocuparíamos obtener el peso molecular, que sería un dato implícito en dado caso de que supiéramos de qué se trata. Y bueno, ya en la resolución el primer paso es efectivamente buscar el peso molecular. Estos son los datos con los que contenemos. Tenemos una temperatura, tenemos un volumen y tenemos la masa y la constante. Bueno, pues nos podemos dar cuenta que a través de la fórmula de los moles se puede obtener el peso molecular mediante un despeje simple. Peso molecular es igual a masa entre el número de moles. Y bueno, de hecho, para encontrar el peso molecular se requieren los moles. Entonces, en realidad, buscar los moles sería nuestro primer paso. Los moles se obtienen mediante la ecuación de los gases ideales, mediante un despeje. Número de moles es igual a presión por volumen entre la constante R por la temperatura. Esos datos los tenemos, por lo que se realiza una sustitución y se obtiene un resultado de 0.898 mol. Mediante el análisis dimensional podemos saber si efectivamente estas son sus unidades. Nos podemos dar cuenta que tenemos un Kelvin multiplicando y un Kelvin dividiendo, por lo tanto se elimina y se aplica la ley de la tortilla. Estos extremos se quedan en la parte inferior y estos extremos en la parte superior, lo cual nos queda que tenemos atmósferas litro por mol entre unas atmósferas litro. Quiere decir que esto es posible eliminarlo para que nos quede mol. Ahora sí, ya que se tienen los moles, es posible obtener el peso molecular del gas. Entonces, peso molecular es igual a la masa que fue dada en el problema y los moles que se acaban de calcular. Se realiza una sustitución y posteriormente un resultado. El análisis dimensional aquí es bastante simple, debido a que se tiene gramos sobre un mol, que efectivamente son las unidades. Y bueno, la identidad del gas, si nos dice que tiene 28 gramos sobre mol y es un gas diatómico, quiere decir que tiene dos átomos, quiere decir que se tienen que dividir entre dos para obtener el peso molecular de ese átomo. Y tenemos que es 14 gramos sobre mol. Y si se coteja con los datos reportados en la tabla periódica, podemos darnos cuenta que se trata del nitrógeno diatómico. Para concluir, es posible afirmar que para un volumen de 35 litros, una temperatura de 380 Kelvin y una presión de 0.8 atmósferas que tiene 0.898 moles, se va a tener un gas de nitrógeno.